Hola, mi nombre es Alfredo y la lectura muchas veces es por gusto y en otras por tarea u obligación. Pero en realidad debemos de leer lo que nos gusta y no algo por obligación. Y cuando leemos lo que realmente nos gusta tiene beneficios como disminuir el estrés, ya que cuando leemos lo que nos gusta es una tarea que para nosotros es muy interesante. Nos relajamos, ya que el cuerpo se relaja, se disminuyen de manera significativa los niveles de una hormona que se libera como respuesta al estrés. Esta hormona se llama cortisol. Si quieres que te cuente más de ella, en un momento más te lo cuento. La calidad del sueño. Hace tiempo hablábamos acerca de las fases del sueño. Si quieres verlo, descripción. Y todo acerca de cómo dormir mejor. Y regreso un poquito al tema, ya que cuando leemos por la noche, la mente se relaja y olvidamos las tensiones que se acumulan a lo largo del día. Retrasamos el deterioro cognitivo. Excelente recomendación para fortalecer nuestro aprendizaje y evitar que se pierdan conocimientos a lo largo de la edad. Se recomienda leer a diario para mantener conexiones neuronales y potenciarlas. Amplía tu vocabulario. Conociendo palabras diferentes a las que siempre usas, ampliamos este vocabulario. Favorece relaciones con la gente. Mejorando tu vocabulario tendrás más opciones de platicar a las demás personas, fortaleciendo la confianza en que no dirás siempre lo mismo y puedes decir algo diferente. Ortografía fortalecida. Viendo cómo escriben las palabras en el libro, podemos ver cómo en realidad se escribe, mejorando la ortografía. Análisis. Analizar la información es importante al estar leyendo para entender el texto por completo y recibir el mensaje del autor, algo que se mejora poco a poco gracias a la lectura. Mayor creatividad. Deja volar tu imaginación con todos los personajes. Si el libro tiene imágenes, puedes guiarte por ellas. Y si no, usa totalmente tu cerebro para poder imaginarte el libro. Más cultura. Conociendo más palabras, todo el texto del libro, tenemos más cultura para poder aplicar en la vida. En lugar de decir, no sé, cuando alguien nos haga cualquier pregunta. Por supuesto que sintetizaremos la verdad. Hay personas que no diferencian las cosas del texto que más importan a lo que no es relevante o está de más. La lectura nos ayuda a esa diferencia. Mindfulness en la lectura. El mindfulness, claro que se aplica a leer. Con una música de fondo podemos ampliar la atención plena y puedes concentrarte haciendo las tareas de una manera más eficiente. Entre más concentración irás más rápido en lo que hagas en lugar de tardarte de más. Para poder aprender todo lo del mindfulness, está disponible nuestra descripción y comentarios, aumentando la capacidad de empatizar. La empatía aumenta al comprender al autor y así ponernos en los zapatos de otro u otra, empatizando y comprendiendo el mensaje de la otra persona. Con todo gusto te traigo todos los beneficios y consejos que necesitas para mejorar tu vida. En la descripción encontrarás todos estos consejos con tu suscripción gratuita, ya que la lectura nos ayuda con el día a día. A veces nos identificamos con ciertos personajes por sus características y sus soluciones las podemos adaptar al día a día, más allá de lo que normalmente se ve. Ver todo el contexto de la lectura nos ayudará a ver más allá de nuestro día a día y evitar las interpretaciones equivocadas. La lectura no tiene ninguna edad. No es necesario tener cierta edad para leer, aunque sea algo. Hay un libro especial para cada edad de la vida. ¿Qué es el cortisol? Ya que hace unos momentos hablamos de él. Te comento, se activa como respuesta al estrés. El enlace al video está en los comentarios y la descripción. Algo muy interesante es que podemos vivir más tiempo. Los investigadores de la Universidad de Yale estudiaron a 3.635 personas mayores de los 50 años y detectaron que las personas que leen mínimo 30 minutos al día pueden vivir 32 meses promedio más que las que no leen en lo absoluto. Algo muy interesante, ¿no lo creen? Yo quiero alargar mi esperanza de vida, ¿y tú? Pero vivir con una calidad de vida bastante buena, cuidando mi salud y bienestar. Por ejemplo, durmiendo bien, lo cual aquí comparto. Gracias.